Hola a todos y a todas. Bienvenidos un día más a la entrevista a Gente Chingona. Hoy estoy súper contenta de tener aquí a alguien que admiro un montón y con quien además en los últimos, yo creo que años, no sé, Susi, ¿cómo hace cuánto nos conocemos? ¿Como 5 años? ¿4? Varios años, pero siento que cada vez que hablo contigo platicamos cosas chingonas. Sí, y bueno, a mí, entre los muchos temas que me gustan, porque creo que sí, soy muy multifacética en mis gustos y tal, creo que tú también, porque nos gustan las mismas series de comedia, por lo menos. Entonces, entre los muchos temas que me encantan está la grilla, me encanta la polaca y me encanta la grilla y me encanta hablar de esos temas, pero lo que está haciendo Susana es súper interesante. Y ya nos va a contar ella acerca de su trabajo. Pero antes de ir a esa parte, quiero que Susana nos cuente de dónde salió Susana. Susana es de Chihuahua y Susana, según yo, es colega mía, porque estudio comunicación, pero que nos cuentes, ¿cómo llegaste de Chihuahua a Guadalajara? ¿Qué haces pues, tan lejos de tu casa y por qué Guadalajara? Muy lejos, 16 horas en carro. Pues sí, nací en Chihuahua, en la capital, ahí crecí, viví, tengo 2 hermanas y pues terminé acá, pues creo que como muchas personas en el país que tuvieron la oportunidad de salirse de zonas de conflicto con el narco y tuvieron la oportunidad de irse a otras ciudades, yo me vine a estudiar la carrera de comunicación acá a Guadalajara, pues todo el contexto de la guerra con Calderón, la neta ser mujer y ser joven, pues sí estaba muy, muy cabrón. Y pues tuve la oportunidad de venirme a estudiar a los 18 años. Yo no conocía Guadalajara, literal llegué y dije, bueno, esta ciudad parece bien porque Monterrey sentía que era como una réplica de Chihuahua, pero sin banquetas. No es que no haya muchas banquetas, pero siento que hay menos banquetas de Monterrey. Y pues estudié comunicación, creo yo, por esta inquietud de hacer política, que luego ahí tú me contarás también por qué estudiaste comunicación y no política, pero básicamente estudié comunicación porque pues en Chihuahua como que hacer política nunca era como algo muy natural, ¿no? Para una morra como yo. La única manera de activarte políticamente era a través del PAN, a través del PRI. Los movimientos de izquierda en la frontera son casi inexistentes. Entonces dije, bueno, el periodismo, ¿no? Creo que es una herramienta que no Pero entonces, ¿tú ya te considerabas de izquierda? O sea, tus papás son de izquierda, tu papá, tu mamá, o sea, ¿tú ya eras de izquierda? Pues mi mamá es como chaira, mi mamá es muy chaira, la verdad. Ok, ok. Mi papá pues él se dedica al campo, él es ganadero, es un señor de botas de Chihuahua, pero tiene 3 hijas, entonces como que eso lo obligó a hacerse un poco más feminista. Y mi mamá, pues como que a ella le heredé muchas cosas, ¿no? Yo siempre he creído que mi mamá en otro contexto hubiera sido una gran política en Chihuahua, pero bueno, son tiempos distintos que le tocó vivir y sí, como que todo este acercamiento con la cultura chilena, con las cosas de la UNAM, los debates que estaban tan lejos de Chihuahua, pues yo los consumía a través de mi mamá y sus hermanos, ¿no? Que eran también ahí un poco chairos de antisistema. Y pues ya decidí estudiar comunicación, dije, bueno, el periodismo, yo creo que en un país que ha sido tan autoritario como el nuestro, me parece que es una herramienta muy, 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 pues muy importante, ¿no? Para la democracia, para la política. Y ya, y empecé a estudiar comunicación acá, me empecé a involucrar en algunos movimientos. De hecho, el primer movimiento con el que me involucré acá fue el movimiento de movilidad, que en ese momento tenía una potencia impresionante. O sea, yo venía de ser la única morra en Chihuahua y encontrarme acá con pues, un movimiento de personas que estaban dispuestas a disputar otra visión de ciudad y hacían eventos muy grandes alrededor del tema de movilidad. Empecé a trabajar en Mural, que es como en la filial de Reforma acá, pero no sé, como que todavía tenía la inquietud, ¿no? Sentía que no sé, como que la espinita de hacer política ahí seguía. Y en la universidad conocí a Kuma, conocí a Tuga, conocí a... ¿En el ITESO? Yo estoy en el TEC de Monterrey. Ah, sí, pero tenía amigos en común con Kuma que él estudiaba en el ITESO, lo conocí en un evento de bicicletas, de hecho, de movilidad. Él organizaba varias cosas culturales alrededor del tema de movilidad, lo conocí ahí, cotorreábamos. Y después nació la idea de hacer el Wikipartido, 2013. Estuviste en el 132, supongo, también.
Yo no estuve en el 132, obviamente me tocó como las oleadas, ¿no? Alrededor de las discusiones del 132, pero yo nunca fui a una asamblea, digamos que yo no estuve al frente de ninguno, en ningún momento, porque aparte yo estaba estudiando un semestre fuera, entonces no me tocó, pero sí me tocó pues, las olas alrededor de la movilización del 132. Y pues ya a partir de ahí empecé a ir a las asambleas del Wikipartido, me invitaron a grabar un spot porque necesitaban personas que saliéramos ahí hablando sobre el Wikipartido. De hecho, ese spot existe, es muy chistoso ver muchos rostros de personas que ahora militan en otros espacios, siguen en la organización. Ha sido muy interesante. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 23 años. Súper chiquita. Sí, pero yo estoy súper agradecida. Yo la verdad siento que ahí me empecé a formar políticamente, ¿no? En estos procesos del Wikipartido. Pero el Wikipartido, ¿cómo nace? O sea, no es que tú te consideras fundadora del Wikipartido, o más bien, yo sé que hubo una como convocatoria de gente, según yo, aquí en Ciudad de México, y entonces empiezan a suceder cosas, empiezan a crear nodos, yo recuerdo porque también en algún punto me invitaron. ¿Ah, sí? Sí, para abrir Nodo Hidalgo, justo después del 132, 2013 estamos hablando. No sé por qué no se armó, yo creo que ya estaba yo haciendo cosas de movilidad y como que no me daba la vida, estoy casi segura que por eso no pasó, pero, o sea, sí lo recuerdo como una convocatoria amplia y buscando hacer un partido de jóvenes pues a nivel nacional. Supongo que a ti también te invitaron, ¿cierto? Sí, y aparte en ese momento, no sé si te acuerdas, pero estaba todo el tema de los partidos piratas en Europa. Ajá. Esta cosa loquísima de partidos en internet y tal, y bueno, y en ese momento pues estaban apenas la discusión de redes y la participación ciudadana de manera como virtual y ta. Claro que viéndolo en retrospectiva, pues era imposible, ¿no? O sea, construir un partido político de ese estilo, pero creo que fue un ejercicio interesante. Yo llegué porque me invitaron, o sea, yo también llegué como a estas pequeñas convocatorias. Luego, pues nos damos cuenta que, pues no, güey, hacer un partido en México, las 15 personas que éramos por lo menos en el nodo de Guadalajara, pues imposible. ¿Y sabes qué? Otra cosa, o sea, que también creo que era imposible, lo digo como ex 132 porque ahí yo empiezo como mi activismo en 2012. Yo creo que también fue muy ingenuo. A veces la juventud te gana y crees que pues todo se puede, y eso, o sea, pretender que vas a cambiar el rumbo de una elección trabajada durante un sexenio o durante un par de años, digamos, como mínimo, pensar que en 3 meses, porque el movimiento empieza en mayo y la elección es en julio, entonces pensar que en 3 meses vas a cambiar el rumbo de una elección. Fueron momentos también muy, o sea, yo también lo agradezco mucho, aprendí un montón, y también aprendí eso, o sea, que cuando pues cuando estás chavo, chava, pues hay muchas cosas que no mides, que no sabes, que no entiendes, todo esto de no salir a decir exactamente qué era lo que buscábamos, o sea, también creo que se aprendió mucho y supongo que es el mismo caso con el Wikipartido. Sí, claro, o sea, luego te paso el video, pero o sea, el spot era hablar de un partido para un México que todavía ni existe, o sea, todavía 7 años se nos ha dificultado un montón pensar en votar por internet, ¿no? Que pensar un partido que solo pueda organizarse a través de internet. Pero fue muy interesante porque creo que eso logró articular otras cosas. Y yo la verdad creo que del 132, yo recuerdo que había muchas discusiones sobre el 132, ¿no? Que si había funcionado, no había funcionado, y yo veía estos análisis como en términos muy utilitarios, ¿no? O sea, como que la gente pensaba que del 132 iba a haber otro país, un partido, pero creo que salieron otras cosas, ¿no? O sea, se formó un ecosistema, tú sigues haciendo política, yo sigo haciendo política, creo que politizó un montón de gente de nuestra generación. Total. Y el Wikipartido, entonces nos dimos cuenta que, pues, chao, bye, no, es imposible. Pero en ese ¿Cuándo momento... se dan cuenta? ¿Cuándo se dan cuenta que no? Hay meses después, o sea, no sé, fueron a lo mejor 6 meses de hacer, gente que organizó varios nodos, que organizaron varios nodos en el país, Guadalajara, Ciudad de México, algunos otros, yo estaba en el de Guadalajara, por supuesto, y en ese momento estaba el tema de la reforma política ya, que era pues un grupo de personas que estaban impulsando que existiera una reforma política. Esa reforma política incluía las candidaturas independientes. Entonces dijimos, pues va, ¿no? O sea, queremos hacer política, eso lo tenemos súper claro. Si no es a través de la vía del partido,
pues hay que intentar una candidatura independiente, y es cuando relanzamos de Wikipartido a Wikipolítica, el 7 de octubre del 2014. Okay. Ya con la claridad de que íbamos a impulsar una candidatura, no sabíamos de quién, no sabíamos quién iba a levantar la mano, pero sabíamos que pues, queríamos participar en el ejercicio electoral, ¿no? Oye, ¿y retomaron un poco como los nodos y algunas de las estructuras formadas a través de Wikipartido? Pues más que estructuras eran contactos, o sea, eran personas que, por ejemplo, del spot este que te digo que sacamos, el único spot que existe del Wikipartido, creo que la mitad sigue orbitando alrededor de Ahora Futuro, otras personas están en Morena, otras personas están en ningún partido. Entonces fue como un punto interesante, ¿no? De confluencia de personas que, pues creo que hasta la fecha tenemos la claridad de que pues tenemos que transformar la cultura política del país y la forma en cómo nos estamos organizando. Entonces, sí, es bonito recordar. Hay fotos de esos momentos. De hecho, hay reuniones que tuvimos en Guadalajara donde hay clase política que hoy ya son funcionarios de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Entonces... ¿Cómo quién? Pues, por ejemplo, está Guadalupe Morfín, que fue regidora en Guadalajara. Una de esas reuniones fue también Augusto Valencia, que es un exdiputado. Hoy es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ricardo Salazar, periodista de la Universidad de Guadalajara. Es chistoso. Claro, porque al principio, sí es cierto, recuerdo que al principio el Wikipartido no era como exclusivamente de jóvenes, era como intentaba hacer un movimiento más plural, ¿cierto? Sí, ya, sí. Sí, claro. de hecho, cuando las candidaturas, pues nosotros buscamos gente de afuera de la organización, ¿no? Que tuviera más experiencia, que tuviera, pensando ya en una candidatura, y pues básicamente lo que la gente nos decía era que pues que estaba muy chido lo que estábamos haciendo, pero pues que ellos tenían que pagar una renta, tenían que, pues, no se iban a arriesgar a que un grupo de morros les organizara una candidatura independiente, básicamente. Entonces fue cuando volteamos a ver ese dentro de la organización, y había dos perfiles que compitieron, y al final, pues, Kuma quedó como pues, candidato de la Wiki, ¿no? Para el proceso 2015. Y pues ya lo demás es historia, ¿no es cierto? Pero pues así. ¿Qué tan difícil? O sea, a ver, en 2014 deciden contender por la vía independiente. ¿Qué tan difícil fue ese primer año de pasar? O sea, que primero tuvieron que juntar firmas y después irse al proceso electoral. ¿Qué tan difícil fue ese? ¿De Wikipolítica de las firmas? Sí, y a las firmas y a la elección. Pues fue muy rápido. O sea, es que, a ver, en ese momento Wikipolítica era una organización muy chiquita. O sea, éramos 15 personas. El proyecto más importante era la candidatura en ese momento de Pedro. Empezamos 15 personas, terminamos siendo como 100 voluntarios. Luego esas personas se integraron a la organización. Luego fueron muchos meses de debraye dentro de Wikipolítica sobre qué seguía, ¿no? Ya que habíamos ganado un espacio en el Congreso, obviamente una campaña, pues yo la verdad la recuerdo con mucho cariño. Para mí han sido de los meses más felices de mi vida, la campaña de 2015, porque fue mi primer proceso electoral, fue un proceso lleno de, no sé, de cosas muy lindas que se construyeron con muchas personas y pues construyendo un proceso desde abajo, ¿no? Nadie daba un peso por lo que estábamos haciendo. Y entonces, por un lado, teníamos a Kuma en el Congreso y por otro lado decíamos, pues tenemos que hacer organización, tenemos que abrir las puertas. Y en uno de esos meses decidimos abrir Wikipolítica, hacer una asamblea mucho más grande, teniendo en cuenta que pues queríamos ocupar más espacios en el Congreso, ¿no? Y que fue cuando decidimos ya competir más candidaturas en 2018. ¿Cuál fue? ¿En 2015 sí ganan? Sí, ¿verdad? 2015 gana Kuma, sí. El siguiente proceso electoral fue 2018. Y fue cuando no ganaron. Cuando perdimos todo. Sí. Pero en medio de todas esas discusiones, Wikipolítica había crecido, ya había más nodos en otros estados y comenzaban las discusiones sobre si queríamos o no un partido político, ¿no? De hecho, tuvimos como una especie de encuentro ideológico en la Ciudad de México y había una propuesta sobre hacer un partido político. Pero en México solo puede ser un partido cada 6 años. Entonces, para nosotros era o 2013 en ese momento o ahora 2019, el año pasado. Ok. Oye, pero a ver, vas muy rápido. ¿Cómo fue? O sea, quiero regresarme a esa primer campaña que sí ganaron, que fue la campaña donde
pues sí, donde Kuma se convierte en, o sea, donde gana la elección. ¿Cómo fue llegar siendo los nuevos, súper chavitos, a platicar con la gente en el distrito? ¿Cómo fue ese proceso en la calle? ¿Qué es hacer? O sea, yo te pregunto estas cosas porque quiero que otras mujeres, chavitas, vean qué implica hacer política en la calle, qué significa ganar una candidatura independiente, qué tienes que hacer, a qué dificultades te enfrentas, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? Estuvo bien, muy cabrón. O sea, fue un proceso, o sea, imagínate que veníamos de un proceso donde en el Zócalo de la Ciudad de México estaba la frase "fue el Estado". Teníamos un hartazgo a las instituciones, a la clase política, cansados de lo que había pasado en 2012, o sea, la gente no quería hablar de política. Entonces llegan unos morros a hablarte de que hay una candidatura independiente. En ese momento, pues las candidaturas independientes fue la primera vez que se pudieron utilizar en un proceso electoral. Y el Instituto Electoral dedicó 70,000 pesos a comunicar que eso existía. O sea, imagínate que la gente no sabía que ya había personas que podían participar en un proceso electoral sin militar en un partido político, sin aparecer en la boleta sin un partido. Entonces fue un proceso, pues al principio de, pues puerta por puerta, o sea, de verdad hubo brigadas que Kuma iba solo, o sea, que Kuma iba solo a buscar firmas todavía hasta la fecha en el distrito 10 que me tocó contender. Hay señoras de los abarrotes que se acuerdan de Kuma, él llegando con su mochila y su tablita pidiendo firmas, porque así eran muchas de nuestras brigadas, porque éramos 15 loquitas pensando que eventualmente esto iba a crecer, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues la gente no escuchaba, la gente nos decía que todos éramos iguales, y en ese momento había un colectivo que se llamaba Todos Son Iguales, que luego nos dimos cuenta que era financiado por el PRI, porque claro, a ellos les conviene que todo parezca que es lo mismo, ¿no? Porque ellos ganaban con el voto duro, entonces mientras menos gente votara y mientras más personas habladas de la política, mejor. Entonces, pues teníamos que competir contra eso, ¿no? O sea, contra pues una desconfianza en las instituciones completamente ganada a pulso por quienes han pasado por los gobiernos aquí en el estado. Entonces, pues poco a poco fue ir generando confianza. A mí me tocó estar como coordinadora de comunicación. Yo venía de trabajar en agencias de publicidad, me di cuenta que evidentemente no era lo mío. Fue mi primera campaña, yo nunca había hecho política. La verdad es que fue un proceso de aprendizaje colectivo muy, muy denso. Y creo que lo que terminó pasando fue que pues, lo que la gente veía en las calles era lo que nosotros comunicamos en el aire, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de pues, una candidatura austera, una candidatura honesta, una candidatura que no quería lucrar con la desigualdad, y luego, de hecho, veía a Kuma con 2 o 3 chavos voluntarios juntando firmas, pues había consistencia, ¿no? Entre lo que decíamos que íbamos a hacer y lo que realmente estaba pasando en las calles. Y creo que todo empezó a ser como pues sí, fue como cayendo, digo, al final el distrito 10 es un distrito que es profundamente desigual, pero tiene buena conexión a internet, no tiene zonas rurales, es un distrito urbano, ¿no? Entonces también es muy importante. Yo creo que de haberlo hecho en otro distrito, a lo mejor nos hubiera tomado el doble de tiempo haber construido un mensaje tan potente como el que construimos. Pero yo recuerdo con mucho cariño esas reuniones vecinales, ¿no? Porque, te digo, veníamos de un proceso de completo hartazgo a las instituciones, de Kuma brigadeando solo para conseguir las firmas, a, pues, un proceso electoral que, pues, del 0% de intención de votos, pues, logramos tener 57,000 votos, que no es cualquier cosa, creo que nos 50,000 pesos, y para las firmas 7,000 pesos. Pero también la precariedad no hay que romantizarla. No, o sea, a ver, espérame, se llevaron 57,000 votos en ese distrito. En ese distrito. ¿Y de cuánto, de cuánto es el padrón electoral? Híjole, no me acuerdo, pero sí, fue ganar por mucho. O sea, y ese distrito había sido históricamente antipriista. Entonces, fue también un golpe para el PAN acá. Eso fue antes del frente. Ok, ¿y cuánto tiempo anduvieron en la calle recolectando firmas y cuánto tiempo después anduvieron ya, buscando votos? Creo que firmas 40 días y creo que la elección 60, pero hubo un momento, y esto pasa sistemáticamente en este movimiento, estamos a nada de lograrlo, metemos segunda y lo logramos. Hubo un momento en donde no íbamos a lograr las firmas, convocamos un rally y como que eso ayudó a
a pues impulsar, ¿no? Los últimos días, porque nos pedían, híjole, ¿cuántas firmas nos pedían? Como 7,000 firmas, me parece. Y sí, o sea, el último día nos reunimos en una pizzería con un chingo de gente voluntaria y pues la gente nos sentaba, porque aparte las firmas eran en papel. Entonces, pues tú le dabas a alguien para que juntara 5 firmas, a tu vecino 5 firmas. Entonces, el último día, como buenos mexicanos, pues nos llegaron así todas las firmas. Y ese día estuvimos 3 días, de verdad, Dana, no te miento, sin dormir, sistematizando cada firma con su foto, subiéndola imprimiéndola, porque aparte tienes que llevarlo impreso. Fue heroico. O sea, yo lo recuerdo y recuerdo con mucho cariño, pues, el sacrificio que significó para mucha gente que eso fuera posible, ¿no? ¿Y el dinero? El dinero fueron donaciones de personas. En ese momento teníamos un tope de donaciones. Nadie nos podía donar más de 7,000 pesos. Y me parece que nos gastamos 250,000 pesos por la candidatura de Kuma. O sea, pero fue desde lo independiente hasta el proceso electoral, ¿todo? Las firmas fueron 7,000 pesos, nada más. O sea, nada. Y ya la elección, 250,000. Entre donaciones en especie. ¿Y de qué vive uno cuando intenta fundar un partido político? ¿Cómo le hace? Para mí esa es la discusión. O sea, para mí justo fue una de las principales razones, no la principal, pero sí fue muy determinante para mí decir, tenemos que hacer un partido político porque es insostenible pensar que la política la hacen personas que tienen la vida resuelta, ¿no? O sea, Kuma había salido de la universidad, yo tenía un par de ahorros de que había trabajado en una agencia, mis papás me echaron la mano 3 meses. O sea, éramos 3 personas de tiempo completo nada más. O sea, las demás eran puras voluntarios. personas. Bueno, más bien todos eran voluntarios, ¿no? Pero Sí. Pero de medio tiempo y... Ajá, estaba como quien te donaba los fines, las tardes. Y la verdad es que, pues eso eventualmente deja mucha gente afuera, ¿no? Y eso es lo que pasaba con el modelo de Wikipolítica. Y por eso era insostenible, porque en Wikipolítica tú ves quiénes competimos en 2018, pues jóvenes, sin deudas, pero tampoco sin ahorros. O sea, es decir, pues la política es una actividad, es un trabajo, ¿no? Sí, debería hacerlo. Y debería ser un trabajo además honesto, pero bueno, ese es otro tema. Totalmente. Y luego llegan al Congreso local. Tú fuiste parte de ese equipo, ¿cierto? Sí, haz de cuenta que termina la elección, que nadie pensó que íbamos a ganar. De verdad, nuestro objetivo no era ganar, era hacer una campaña que le hiciera sentido a la gente y que eso eventualmente nos hiciera ganar. Pero o sea, ¿ustedes tampoco pensaban ganar? No, o sea, de verdad, te lo juro, Dana, yo cuando empezamos a planear la candidatura, de verdad, seguramente ahí están los documentos de nuestras reuniones, pero el objetivo era hacer una campaña digna, que no lucrara con la desigualdad, que fuera honesta, que fuera propositiva, que fuera como nos gustaría que fueran las campañas, ¿no? Un poco. Y eso al final hizo sentido a la gente. Entonces ganamos y en el Congreso Kuma podía contratar a 5 o 6 personas de su equipo, para su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que más hemos criticado desde el movimiento es pues este tema de pues que los mejores perfiles no llegan, ¿no? Porque llegan pues las cuotas, las deudas, etcétera. Entonces hicimos una convocatoria abierta para formar el equipo de Kuma. Participaron, no sé, 200 personas de todo el país y yo participé en esa convocatoria. Creo que quedé yo porque era la que sabía hacer de todo, porque había perfiles como muy buenos en medios, perfiles muy buenos en redes, pero como que a mí me tocó hacer de todo, ¿no? Porque al final yo llevé la comunicación de toda la campaña de Kuma, que si bien era solo una candidatura, pues al final tuvo alcance a nivel nacional. Entonces quedé en el equipo, quedaron 2 personas que no conocíamos, que no habían participado en la campaña y que se volvieron también fundamentales para el trabajo de Pedro en el Congreso. Y fue muy interesante, fue un gran aprendizaje haber estado en el Congreso, saber cómo se mueven, pues, ahora sí que los dinosaurios. También saber que, pues, quienes están ahí son personas, como nosotras. También entender por qué a veces las instituciones no funcionan, ¿no? O sea, saber que hay personas que tienen 15 años en el Congreso trabajando, que son personas
de base, que creo que es muy bueno, ¿no? Que se protejan los derechos laborales, pero son personas que, no sé, perdieron mucho interés de servir, ¿no? O que alguna vez lo tuvieron, o etcétera. Y creo que al haber pasado por el Congreso fue muy importante para nosotras darnos cuenta que sí valía la pena, ¿no? Que estuviéramos ahí, porque, pues sí, Puma era un voto dentro de 39, un morro de izquierda, ateo, dentro de, pues, un espacio donde, pues, la mayoría eran vatos, mayores de 60 años, que tienen muchos años haciendo política. ¿Cuáles fueron o sea, cuáles consideras tú que fueron los mayores logros del equipo? Porque además creo que esa es otra cosa bien interesante de cómo hicieron política ustedes o cómo están haciendo política, que creo yo que aunque Kuma sí es como una cara visible, por lo menos a mí, además, como mujer y como feminista, me parece súper importante todo el tiempo, y lo digo con otras compañeras feministas, reconocer a ti y a otras mujeres que son parte del equipo y que es un equipo, y te escucho y escucho ese reconocimiento todo el tiempo, que era un equipo, ¿no? Es un equipo y es un equipo de gente, no es esa cara nada más, aunque muchas veces en estas lógicas patriarcales de los medios y como de las narrativas siempre es Kuma, el hombre, ¿no? Y a mí, pues eso, o sea, me resulta hasta chocante, sobre todo porque sé que hay cabezas poderosísimas y pensantes allí, no quiero decir ni siquiera detrás, sino allí al lado de él, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron sus mayores logros? Absolutamente, y yo, o sea, el reconocimiento para Alejandra Parra, que en ese momento estuvo en el equipo, para Claudia Ramírez, que era la asesora era la asesora que se sentaba en las previas del Congreso, porque pues el Congreso es no solo el diputado, o sea, las y los asesores hacen un montón de trabajo que sostiene al poder legislativo y que pocas veces hablamos sobre él. Y nosotros teníamos una asesora, ¿no? Que era Claudia, y que ella era la que se sentaba con, pues, los asesores de las grandes, pues, de las fuerzas políticas mayoritarias. Entonces yo siempre voy a tener un reconocimiento muy fuerte hacia ellas, porque además había una complicidad entre las tres, ¿no? Porque sabíamos lo que significaba ser morras, jóvenes, feministas, en una bancada sin partidos, etcétera. Y creo que los logros que pudimos tener, pues, fue pues que dejaran de vernos con condescendencia, ¿no? O sea, porque como que históricamente así se nos ha visto, como estos morros jóvenes, idealistas, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y yo digo, a ver, si no supiéramos qué estamos haciendo, no hubiéramos logrado ganar la candidatura de Puma en 2015, no hubiéramos logrado pasar iniciativas en el Congreso siendo un solo voto, no hubiéramos logrado tener candidaturas que, si bien no llegamos a donde queríamos llegar, pues, tener 1 millón de votos en un contexto de una presidencial donde competía Andrés Manuel no me parece poca cosa, y ahora construir un partido político. Y creo que en ese momento en el Congreso fue un ejercicio súper interesante. El primer día que llegamos, pues te imaginarás, ¿no? Las oficinas de las y los diputados, pues son estas cosas como horribles, jerárquicas, ¿no? Donde tú que eres, que sabes mucho de temas de la estética, ¿no? La mesa enorme para el diputado, la silla gigante, el cuadro enorme, y pues no íbamos a caber, o sea, éramos 5 personas del equipo, nos dieron una oficina ya arrumbada dentro del edificio legislativo. Entonces lo que hicimos fue quitar todos esos muebles, mandar a hacer mesas como tipo coworking, que pudiéramos caber todo el equipo de trabajo, y a lo mejor eso parecería algo estético y ya está, pero de verdad sí causaba cosas cuando la gente llegaba a la oficina del diputado y veía que no solo estaba el diputado, sino que estaba su asesora legislativa, el diseñador, el abogado, su coordinadora de comunicación. Es decir, cambiaba muchas dinámicas de lo que históricamente significa cuando vas a ver un diputado, ¿no? Cuando vas a ver un diputado te imaginas solo esta persona, ¿no? Y eso creo que a veces incluso desarticulaba, pues a lo mejor, no sé, algún ciudadano que quería llegar a proponerte algo extraño o lo que sea, pues ahí estaba el equipo de trabajo. Entonces, creo que, no sé Kuma cómo lo vivió, y yo eso siempre le voy a admirar mucho, porque creo que su primer contrapeso pues era su equipo de trabajo, ¿no? O sea, al final, pues él era la persona que se sentaba donde estaba el poder, ¿no? Por así decirlo, donde históricamente se reparten las cuotas, los presupuestos, las magistraturas, etcétera. Y creo que aguantaba la presión que a veces le dábamos como equipo, ¿no? Porque él pues, se sentaba con estos
él tenía insumos que venían de ese lado y nosotras, pues de las otras cosas que veíamos y de recordar por qué estábamos ahí. Entonces, creo que esos son a lo mejor pequeños logros. Creo que también la gente ubicó a Kuma porque salíamos a rendir cuentas. Creo que eso también es un logro en términos de pues, la representación, ¿no? Yo creo que la representación se construye en el territorio y para nosotros era muy importante pues regresar cada tiempo, ¿no? A las colonias a contarles qué habíamos hecho. Sin voto no hay dinero, definitivamente. Fue una iniciativa que de verdad estuvimos 6 meses sin parar el equipo de trabajo articulando pues, personas en todo el país, que eso me pareció que fue un ejercicio muy bello de la política, porque elevamos el costo político no por Kuma, ¿no? Por la cara bonita de Kuma o lo que sea, sino fue porque elevamos el costo político del ruido que se hizo alrededor de la iniciativa, que al final a nivel nacional no se aprobó, pero aquí en el estado sí sucedió, ¿no? Y creo que también, pues el solo hecho de haber estado ahí, creo que es un logro, ¿no? O sea, el haber logrado una candidatura de ese tipo, el haber sido una diputación bien evaluada, el haber salido sin ningún tipo de escándalos, creo que eso también es muy importante y para mí fue un proceso de mucha formación, ¿no? Oye, ¿tú crees que la gente sí tenga claro qué hace su diputado local? Nosotros cada vez que salíamos a las calles teníamos que recordarles que nosotras no poníamos baches, no arreglábamos que sus hijos entraran a la UDG, que no arreglábamos luminarias. O sea, yo creo que la transformación de la cultura política pasa por un proceso constante de pedagogía, ¿no? Y si eso implica, pues, de solucionarles a las personas sobre qué puedes o no hacer, me parece que es mucho más sano, porque luego las expectativas no cumplidas generan desconfianza a las instituciones. Y eso es lo que, pues, termina jodiendo, creo yo, la posibilidad de tener instituciones que nos representen. Yo creo que además eso permea en un montón de otras cosas. O sea, lo vemos, por ejemplo, ahorita con el presidente, cómo le piden, por ejemplo, soluciona temas que él no tiene entre sus facultades resolver. En la entrevista chingona antes de esta, entrevisté a Lilian Chapa, que es experta en el sistema de seguridad. Sí, la admiro mucho. Y entonces estábamos platicando justo de cómo el ciudadano o ciudadana ve a la policía o a una policía y tampoco es porque que tengan por qué saberlo, porque no tendrían por qué saberlo cuál es el policía municipal, cuál es el estatal y cuál es a lo mejor un elemento federal. Ahora quizá porque el uniforme de la Guardia Nacional es diferente, los puedes ubicar, pero en realidad no es como que sepas cuáles son las facultades de cada uno. Y ahorita que me mencionas esto, la importancia, espero pronto tener una charla con alguien que sea especialista en municipalismo, porque la importancia del municipio en la vida diaria de la gente y cómo en realidad el municipio es la unidad más importante de la transformación de la vida de la gente y sin embargo es una figura menospreciada. El municipio además financieramente muchas veces no hay incentivos para que ese modelo se mantenga porque recaudan mal, ¿no? Entonces como que no hay dinero y pues todo el tiempo, en vez de estar haciendo las cosas operativas en la calle, tienes que estar viendo cómo vas a bajar dinero de la federación. Entonces es un rollo, ¿no? El municipio, te digo, espero tener una entrevista pronto, pero ahorita al hacerte esta pregunta me queda muy claro cómo el primer tacto que tiene la gente respecto a la política es siempre el municipio. Siempre. La recolección de basura. Entonces, ¿no? Y cómo encontrar esos patrones de que la recolección de basura en el país hay un patrón de privatización muy cabrón y que poco a poco están privatizando nuestra vida en común porque no ponemos atención en los municipios y porque este país pues, ha sido profundamente vertical, presidencialista, alrededor de una sola persona y no por hablar de Andrés Manuel, él es solo un síntoma de una cultura muy mexicana de hacer política. Y yo la verdad es que creo que, y Liliana también lo he platicado con ella, ¿no? Este tema de la violencia, a ver, claro, pensar en cómo vamos a solucionar el tema del narcotráfico, viéndolo desde el visión país, no, qué terror, no, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿por dónde empiezas? Yo más bien lo que creo es que tenemos que tener la capacidad de entender los territorios
y desde ahí empezar a ocupar los ayuntamientos, desde ahí empezar a modificar ciertas prácticas municipales, porque para mí ahí está la clave. Y el tema de los recursos que dices, ya lo estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, por eso ahorita muchos gobernadores están pariendo chayotes, porque pues no hay dinero. Y no va a haber dinero para poder llevarlo lo mínimo, ya ni siquiera hablar de un gran sistema de cuidados, un gran transporte público. No nos va a dar para poder sacar la basura, llevar agua donde tenemos que llevar agua, porque yo creo que a la clase política le hace falta una visión de largo plazo y una visión local y una visión, pues, no machista también, un poco, la verdad. Oye, y bueno, después de estos 3 años, ustedes tenían claro que iban a contender después. ¿Cómo deciden por qué iban a contender? Tú fuiste candidata también. ¿Cuántos candidatos tuvieron y cómo fue como ese proceso? ¿Cómo políticamente, cómo decidieron por qué iban a ir? Pues cuando estábamos en la oficina de Kuma y el ejercicio de Kuma en el Congreso, conocimos a varias personas que llegaban a proponer iniciativas, ¿no? Así conocimos, por ejemplo, a Susana de la Rosa, que hoy es presidenta de Futuro. Ella llegó con un colectivo de Comparte la Ciudad, tratando de presentar una iniciativa de movilidad. La trabajamos con ella, con su equipo, entonces eso nos permitió conocerla a ella, construir confianza y demás. Ahí sí también conocimos a Luis Ángel de Tonalá, un artesano de uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, como que estar en el Congreso nos dio oportunidad de poder conocer otros liderazgos de otros distritos, otros municipios. Así conocimos a Juanita Delgado, de Puerto Vallarta, que ella también fue fórmula de Kuma. Entonces, como que se fueron acercando perfiles que pues orbitaban, ¿no?, alrededor de la organización. Entonces, cuando la verdad no recuerdo muy bien, pero en ese momento ya Wikipolítica era un espacio más grande, teníamos encuentros mensuales, habíamos decidido abrir la organización. Entonces, pues decidimos que queríamos seguir participando electoralmente. Recuerdo que me parece que yo fui la primera que levantó la mano después de meses, ya sabes, de combatir el mentado síndrome del impostor. Y ya poco a poco personas fueron levantando la mano. Kuma también decidió que quería ir al Senado por el contexto que estaba viviendo el país, por lo que pensaba que podía aportar en ese momento. Y digamos que pensando en una candidatura al Senado, que es prácticamente una candidatura a gobernador, pues necesitábamos también no solo construir una bancada, sino pues ampliar nuestra participación en el territorio. Entonces hubo un proceso dentro de la organización y fue así como pues terminamos siendo, me parece que 13 candidaturas, que más no recuerdo, 3 a federal. Híjole, ¿qué onda? Que ya no me acuerdo los números. 7 al local. ¿Tú ibas federal o tú ibas local? Yo local. Yo al distrito 10 local y Kuma y Juanita al Senado. Oye, tengo una duda. ¿Por qué no se fueron al municipio? Siempre he tenido esa duda, por cierto. Todo el mundo, no sé, yo creo que mucho tiene que ver con, no sé, las decisiones que uno toma en política y sobre todo cuando uno es la persona que va a poner su cara y su cuerpo, creo que tiene mucho margen de decisión, ¿no? Porque al final pues te pones tú en términos de pues, levantar la mano y lo que implica cualquier decisión que tomes. Y creo que pues Kuma decidió que él quería el Senado y poco más. O sea, fue así, como que hay cosas que se deciden en colectivo y hay cosas que pues uno solo sabe, ¿no? Qué es lo que quiere. Pero entonces, o sea, no fue como que hubiera una estrategia política de vamos a ir estratégicamente porque los números nos dan para esto, o fue más bien como... No había muchos números, o sea, no, nuestros números eran solo los del distrito 10, quizás analizamos pues, algunos distritos en términos de compatibilidad, a lo mejor ideológica, pero no sé, creo que también la efervescencia de Sin Voto No Hay Dinero y cómo habíamos logrado pues construir redes en todo el país, creo que también como que a Kuma le dio el ánimo, ¿no? Y a Juanita de poder decir, pues, ¿qué tal si vamos por el Senado teniendo en cuenta que se viene un proceso electoral presidencial, que el Senado es un espacio muy importante para disputar un montón de cosas? En ese momento estábamos muy clavados con el tema de las pensiones, por ejemplo, que es algo que nos movía mucho la poca certeza que tenemos como generación frente al futuro. Pero viendo en retrospectiva, es una decisión muy arriesgada, ¿no? Porque
Nosotras tuvimos más votos que 5 partidos políticos locales y aún así quedamos fuera de todos los espacios, ¿no? Y aparte hubo una estrategia deliberada del frente por ponerse en los distritos donde íbamos a ir nosotras, ¿no? Para poder dejarnos fuera. Y eso lo digo como aprendizaje, no, Sí, así sí. que no es queja, ¿no? Creo que hay... Claro, y evidentemente, no, y también creo que además, pues, yo me lo tomo también, o sea, me lo tomaría si fuera ustedes, que supongo que así se lo toman, pues como un halago, porque ellos viendo después de que les quitaron Distrito 10 en 2015, dijeron, no la vuelven a hacer. Entonces, supongo, Sí, ¿no? y compitieron, o sea, hubo, por ejemplo, Kuma fue el más votado en el individual, yo también fui más la más votada en el individual, Pablo Montaño me parece que también fue el más votado en el individual. Pero bueno, yo de la experiencia de 2018 tengo muchísimas, o sea, de verdad, esas veces que dices, estoy aprendiendo demasiadas cosas, ¿dónde las pongo en mi cabeza, no? Y creo que nos faltó ser más osados, nos faltó más tiempo para construir una estructura para defender el voto. No digo que haya sido fraude de ninguna manera, pero sí muchos votos se perdieron por nuestra falta de tener personas cuidando el voto, ¿no? Creo que eso es un gran aprendizaje. Pero yo creo que hicimos algo histórico, de verdad. Sé que a veces nuestro movimiento le gusta mucho latigarse, ¿no? Pero yo recuerdo con mucha generosidad y con mucha, sí, pues con mucha humildad, ¿no? Lo poco mucho que hicimos, porque, pues imagínate, del distrito 10, un distrito súper conservador, una sola persona, 57,000 votos a, pues abarcar todo el estado, tener más de 1,000,000 de votos, muchas más candidaturas, me parece que no es poca cosa, ¿no? Y creo que en ningún momento renunciamos a nuestros principios. No. Y, Y y tampoco creo que, o sea, creo que además no tiraron la toalla, o sea, eso es lo importante, como que vieron y dijeron, a ver, sí tuvimos un chingo de votos y un chingo de gente cree en nuestro trabajo. Yo también creo que ahora después del análisis, o sea, más bien, pues hubo muchos factores que se conjugaron. Era una elección presidencial, Morena ganó tremendamente muchísimos espacios, como dices, el Frente hizo una estrategia política a través de tener evidentemente mucho dinero y mucha gente que pues ustedes en su estructura no tenían, ¿no? sí, o sea, mucho dinero. Y otra cosa de la que además quiero que hablemos en algún punto es de, para este momento ustedes ya estaban construyendo un movimiento que se estaba haciendo cada vez más grande. Entonces eso creo yo le suma un grado ahí pues de complejidad, porque no es nada fácil construir una organización, construir un movimiento, no quiero decir de la nada, porque hay un fin común y tal, pero te enfrentas a un montón de cosas que tú y yo hemos platicado. Y que me gustaría un poco que justo lo platicáramos, aunque la experiencia no es precisamente la misma, porque no, yo en Liga Peatonal o en el 132 nunca intenté construir algo para ganar elecciones. Al final también se hace política y se hace política a otro nivel, ¿no? O bueno, más bien a través de otros procesos, porque no creo que sea el nivel, porque nosotros cuando hacemos o cuando empezamos la liga, pues evidentemente buscas incidir en muchos espacios, desde los locales hasta los estatales y hasta los nacionales y en legislación y sobre todo en política pública, ¿no? En lo que transforma la vida de la gente a nivel movilidad. Y una de las cosas que tú y yo hemos platicado mucho y que además lo he platicado con mucha gente en muchos lugares, de las dificultades de empezar un movimiento con gente que no conoces y con gente que estás conociendo. Y pues lo difícil que es lidiar con pues un montón de cosas que están pasando, creo yo, a nivel urbano, que tiene que ver, creo, con políticas identitarias y con esta idea de yo soy mi bici, yo soy wiki, yo soy, ¿no? En vez de yo soy una persona que milita o yo soy una persona que se mueve en bici, yo soy una persona que entre las muchas cosas y muchos intereses que tengo este interés de hacer política. Y una de las cosas que yo aprendí de la liga, en un espacio donde además ya no estoy ahora, fue... ¿La liga continúa? Sí, la liga continúa, pero pues ya no estoy yo ahí. Y tiene mucho que ver con que creo que está bien ir sembrando semillitas, pero que también ya estaba yo muy cansada de esto, que cuando abres organizaciones o empiezas, pues sí, empiezas movimientos,
sin reglas claras, porque nadie cuando eres joven te dice que tienes que tener reglas porque si no van a pasar cosas. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, pasan muchas cosas dentro de esa organización porque está llena de gente y la gente, pues solemos tener conflictos, solemos tener sueños, solemos tener ilusiones, tal. Y una de las cosas que me han pasado en la liga y que me pasaron es esta, ¿no? Que la gente cree que esto no es un espacio donde venimos a incidir y a hacer política, sino más bien un espacio donde venimos a abrazarnos y a contarnos nuestros problemas y a tener amigos. Y la política o estas organizaciones pueden ser eso, sí, pero ese no es su fin primordial. Su fin primordial siempre es transformar algo y hacer política. Y creo que a mucha gente a veces le da miedo ser tan contundente en eso y terminan conflictuadas o generando conflictos dentro de las organizaciones, etcétera. Entonces, una de las cosas que yo admiro mucho de ti, Susana, es que, pues a pesar de un montón de problemas que han tenido, que me parece que además son normales, justo cuando no tienes reglas, cuando no sabes hacer una organización o un partido tal, porque estás aprendiendo, pasan estas cosas y lo más fácil sería tirar la toalla, como la han tirado muchos. Y tú has elegido no tirar la toalla, tú y algunos otros y otras. ¿Qué es lo que yo ya estoy compartiendo aquí un poco de lo que yo he aprendido haciendo y fundando organizaciones? ¿Tú qué has aprendido? Híjole, es un gran tema. O sea, de verdad, y es chistoso porque pues esto no, a veces pareciera que no es de interés público, ¿no? Lo que sucede detrás de construir una organización, las dinámicas de poder, los conflictos, las relaciones, etcétera. Pero yo creo que entre más lo hablemos, nos vamos a sentir menos solas y menos frustradas de lo que significa construir cosas, ¿no? Porque a veces sentimos que solo a nosotras nos pasa esto que nos está pasando. Y yo aprendí muchas cosas respecto a eso, Dana. Al final, nosotras en Wikipolítica empezamos siendo 15 personas y 15 personas que en el camino nos hicimos muy cuates y que esa hermandad y ese cariño y esa amistad pues logró que avanzáramos un montón de procesos, pero llega un momento en que la amistad no solo no es sostenible, es profundamente antidemocrática, ¿no? Y es de ahí cuando dices, tenemos que construir una institución, ¿no? Y recuerdo en muchas discusiones de Wikipolítica, porque yo sentía que llegaban muchas personas que tenían mucha vocación de servir, pero también mucha necesidad de sentirse valoradas, ¿no? O de sentir que estaban contribuyendo. Y eso creo que nos pasa a todas, ¿no? Eso pasa en algún momento cuando haces política. Y pero es muy humano también. ¿Mande? Y es muy humano también. Súper humano, claro, porque somos personas que necesitamos sentirnos apreciadas por otras personas. Pero yo recuerdo asambleas de la organización donde yo les decía, a ver, yo no estoy aquí para caerles bien, yo no estoy aquí para ser amiga de ustedes, yo estoy aquí porque las cosas afuera están bien jodidas. Y yo hago política con ustedes porque creo que compartimos más o menos los principios, pero mi fin no es de hacer Wikipolítica una gran organización. Para mí es cómo hacemos de Wikipolítica una buena organización para que esto funcione, para que afuera podamos sentarnos con los dinosaurios de siempre y poder hacer que las cosas avancen. Entonces, para mí ha sido muchos aprendizajes. Yo, la verdad, eso creo que le aprendí mucho a mis papás, a mi mamá, a mi papá. A mí me enseñaron que pues, las cosas que valen la pena cuestan un chingo de trabajo y un montón de sacrificio. Y claro que hay veces que quería tirar la toalla porque, pues cuando uno hace política porque le mueve, pues también pone lo que es, ¿no? Y uno pone todo lo que es y todo lo que soy yo, no soy solo Susana que hace política, soy Susana que le mueve lo que está pasando, soy Susana que también tiene sus debilidades, soy Susana que también se equivoca, pero no sé, yo tengo muy claro que hago esto porque me gustaría que en 15 años vea hacia atrás y diga, güey, lo intenté, ¿no? Y si no salió, pues ya le podría contar a otra gente mis aprendizajes para que pueda crecer, pero creo que ha valido toda la pena, ¿no? A pesar de que ha habido muchos errores y yo honro mucho a la gente que ha pasado por esta organización, la verdad, ¿no? Porque pues gracias a cada una de esas personas, pues hoy podemos estar construyendo un partido político, que no es cualquier cosa. ¿Cuáles han sido, o sea, dime 3 errores y las 3
formas o sea, porque más allá de los errores, que me parece que reconocer los errores siempre es ganancia y siempre es bueno, yo sé que muchas cosas ya las están resolviendo o ya las resolvieron. ¿Cuáles han sido estos 3 errores y 3 soluciones? Personales, ¿no? Creo que uno ha sido darme muy cuenta del liderazgo que yo tenía dentro de la organización y la responsabilidad de ese liderazgo, ¿no? Específicamente con compañeras que pasaron por la organización y que no se sintieron acompañadas por mí, ¿no? En algunos procesos. Para mí fue un aprendizaje gigantesco que dolió un montón, pero que yo tengo una deuda, ¿no? Ahí. Otro aprendizaje es el tema de los amigos y las amigas dentro de una organización política, ¿no? Y yo lo he platicado con gente con la que comparto amistad en la organización y hemos hablado de aquí somos compañeras de causa, allá afuera nuestras chelas y seremos cuates. Y bueno, también hay subjetividades que no se resuelven del todo, pero aquí tú y yo no somos amigos, ¿no? Somos parte de una fuerza política. Otro aprendizaje es pues el tema de la comunicación y las expectativas, ¿no? Porque yo creo que hay muchos conflictos que se tienen en política y a lo mejor en muchos colectivos como progresistas y donde hay como la vara muy alta, cuando las expectativas no son cumplidas, tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, creo que algo que he aprendido yo es poder conversar sobre cuáles son esas expectativas, qué expectativas tiene cada persona en un grupo de trabajo y trabajar sobre esas expectativas y que no haya, pues ahora sí que sorpresas, ¿no? Porque creo que eso es lo que muchas veces nos frustra, sobre todo quienes estamos tratando de pues, lograr cambios, ¿no? Que puedan perdurar. Tengo muchos aprendizajes, pero estos son los que se me ocurren ahorita. Y además, ¿sabes qué? Creo que justo también, o sea, tú puedes tener los sueños que tú quieras y tú quieres a lo mejor justo ser el presidente del país, pero si entre los objetivos a corto y a mediano plazo de esta organización no está tener un presidente del país, pues, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo llevo también a la liga, o sea, tú puedes querer ser el líder de la bicicleta, pero esta es la liga peatonal y en la liga peatonal luchamos por los peatones, entonces este es el objetivo de esta organización, entonces quizás este es nuestro espacio, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Y para mí ha sido muy importante que dentro de la organización entendamos que pues, no somos un colectivo, no somos una organización de la sociedad civil, somos un partido político. Y eso implica que tendremos que tomar decisiones difíciles, tendremos que poder priorizar recursos, esfuerzos, porque me acuerdo mucho que en Wikipolítica a veces a algunas personas les daba miedo cuando se hablaba de poder. Y yo decía, pero es que el poder está, querramos o no querramos. O sea, el poder no es, no sé, no es algo que decidas que va a estar o no está, está, ¿no? Entonces también como que quitarnos esas, pues sí, esos fetiches, ¿no? De muchos procesos. Oye, ¿y qué dices tú ante las críticas que hacen? O sea, también aparte creo que no todo el mundo hace esas críticas, pero creo que sí hay como un círculo donde se hacen estas críticas, que a mí me parece que siempre que hacemos críticas tendríamos que profundizarlas. Y a veces los espacios en los que las hacemos, pues no son espacios para profundizar. O para debatir. También creo que hay toda una falta en nuestra generación y también en la cultura política del país para el debate, ¿no? Pero, ¿qué opinas de estas críticas que dicen que son un montón de niños ricos, blanquitos, como jugando y tal? A mí, yo, o sea, voy a ser honesta, a mí hay ciertas cosas como, sobre todo la comunicación que no me encantan de Wiki, pero creo que para un segmento funcionan, ¿no? Y esa quizá es como mi única crítica. Yo no considero, sobre todo después de todo este trabajo que han hecho en calle y de todo esto que nos has contado y que yo pues más o menos ya sabía e imaginaba, no creo que sean unos blanquitos. Sin embargo, sí creo que a veces la comunicación que hace la Wiki puede ser como muy buena ondita. Yo así la definiría, como muy buena ondita. Creo que funciona para un segmento, pero creo que quizá para hacer un movimiento popular, ahí quizá ya no jala tanto. Quizá para Guadalajara funciona y tal, pero no sé. ¿Qué tienes tú que decir ante estas? Pues la primera creo que es una crítica que no comparto, pero ¿qué se dice? ¿Qué opinan o qué opinas tú acerca de esta crítica? Y un poco después, ¿cómo piensan su comunicación?
pues yo soy muy güerita, entonces Sí. pues, soy una de las güeritas que está, ¿no? Pero no sé, yo creo que esas cosas se van a resolver con el tiempo en términos de demostrar quiénes somos. O sea, hoy tenemos como presidenta a Susana de la Rosa, que es una morra que estudió psicología en la Universidad de Guadalajara, que trabajaba en el centro de investigación de una clínica pública acá en Jalisco, que para ir a la universidad daba clases de piano. O sea, creo que hay muchas historias que es nuestra responsabilidad contar de las personas que están construyendo el partido, y por eso digo que es nuestra responsabilidad contar quiénes están formando parte del movimiento. Puma estaba becado en el ITESO, no sé, a mí me queda claro por qué nacen esos mitos, porque pues empezamos en el Distrito 10 y como que eso de alguna manera como que formó mucho de lo que éramos, pero a mí me queda claro que pues ya no somos eso, más bien nunca lo hemos sido, ¿no? Y si en algún momento lo comunicamos, creo que es nuestra responsabilidad ir quitando como esa, sí, ¿no? Como esa sensación que se tiene sobre lo que nosotras hacemos. Y pues ahora ya es un partido, ¿no? Futuro ya no es Wikipolítica, es la raíz de donde venimos, pero yo también creo que hay un reto ahí, ¿no? En términos de cómo comunicar que pues queremos defender lo público, cómo comunicar que nos interesan las respuestas que trae el movimiento feminista, cómo comunicar que somos de izquierda en un estado donde la discusión sobre la izquierda no existe, ¿no? Y son retos que yo abrazo con mucho cariño, porque a mí de lo que más me gusta, Dana, es estar suena súper cliché, supongo, pero lo que yo más disfruto es estar con la gente platicando, porque ahí es donde pues uno tiene que atreverse a poder convencer sobre las ideas que parecen radicales, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, en 2018 eso hizo falta, ¿no? Porque yo las conversaciones que, por ejemplo, Rodrigo Cornejo y yo teníamos, que éramos la dupla al Distrito 10, como que nunca se vieron reflejadas en el aire, ¿no? En nuestras redes sociales. Entonces, creo que ahí tenemos un reto muy, muy cañón de poder transmitir pues, las conversaciones que estábamos teniendo en territorio con las personas, porque son conversaciones que buscan precisamente transformar cómo las personas se ven a sí mismas dentro de la política, transformar la misma cultura política. O sea, de verdad hay dinámicas dentro del partido que empiezan a hacerle mucho ruido a otras fuerzas políticas porque no saben cómo lidiar con nosotras, ¿no? O sea, no saben cómo trabajamos, no saben entender qué es lo que nos mueve, ¿no? Y eso resulta bastante chistoso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, como sí ya dijiste, ¿no? Hubo cosas que nos faltó comunicar. Creo que hay un tema que no nos va a dar tiempo de tocar, pero no importa. Creo que podemos después hablarlo con otras mujeres, porque es un tema que me interesa mucho. Pero antes de pasar dos últimas preguntas. ¿Por qué se fue gente de Wikipolítica, Hoy Futuro? ¿Por qué se fueron en general, o por qué se fueron a Morena? ¿Y qué sigue para Futuro? De la primera, pues, creo que la verdad no les he preguntado. No les he preguntado por qué se fueron. Creo que hay personas que se fueron porque pues ya no compartían la idea de ser un partido político, y eso es súper válido. Hay otras personas que pues se fueron desencantadas por conflictos que tuvimos y que no pudimos resolver. Hay personas que también se fueron porque pues tenían que trabajar, ¿no? Y que decidieron a lo mejor irse a la academia. Y específicamente de Jalisco, pues solo Rodrigo fue el que se fue a Morena, y creo que nos debemos él y yo esa charla sobre por qué decidió irse. No quiero hablar por él, pero yo lo que podría imaginar es que tal vez, pues, no sé, en ese momento Futuro no estaba definido como partido, nos faltaba todo el proceso para poder lograr el registro. Pero yo quiero trabajar para que Futuro sea un espacio donde cualquier persona que haya pasado por este movimiento se sepa bienvenida y se sepa bienvenido. ¿Y qué sigue para Futuro? Mucho trabajo, o sea, muchos retos, o sea, porque se viene un proceso electoral que va a ser nuestro primer proceso electoral, y al mismo tiempo estamos construyendo una institución, porque hoy por hoy todavía no hay partido. Hoy hay un registro, hoy hay una militancia que está empezando a formarse,
pero nos falta mucho por pues, construir la institución que nos permita pues, ser el espacio de reagrupamiento, ¿no? Porque eso creo que no tuvimos en 2018. Creo que en 2018 no tuvimos un espacio al cual regresar para reagruparnos, apapacharnos, reflexionar, generar crítica y seguir adelante, y creo que eso tiene que ser futuro, ¿no? Y me emociona, estoy muy emocionada, la verdad. Ha sido un buen viaje estos últimos 7 años. Traes cortado el audio. Todavía no nos puedes adelantar candidaturas, supongo. No, pero yo sí, o sea, sí me veo participando en el proceso. Muy bien, muy bien. Bueno, te late que dejemos para una próxima edición, que quizá me gustaría invitar a más mujeres que estén haciendo política, a hablar de qué es ser mujer haciendo política y mujer joven, además. Entonces, pues no nos dio tiempo. Es un gran tema ese, ¿eh? Sí, y yo creo que es un tema muy amplio. Del feminismo. Sí, es un tema muy amplio, además es un tema que tenemos que hablar mucho las mujeres que de alguna u otra forma hacemos política, aunque yo no la hago en el mismo plano en el que la haces tú. Pero sí, pero la hago también. Entonces, creo que tenemos muchas cosas que hablar con otras mujeres que también hacen política desde distintas trincheras. Entonces, te late si dejamos como la invitación abierta y lo hablamos después. Me encanta. Muchas gracias, Dana. No, gracias a ti. La verdad es que estuvo súper interesante todo. Yo lo que espero, y todo el tiempo lo digo además, yo estoy reclutando gente. Estoy reclutando mujeres sobre todo, y quiero que las mujeres más jóvenes, o sea, y quiero que además estas entrevistas, dado que ya los espacios de las redes sociales sobre todo ya no me alcanzaban para discutir todas las cosas que quería discutir. Sí, yo lo que quiero es que... Tu cabeza va más rápido de lo que tu Twitter puede teclear. Sí, entonces yo quiero que más mujeres y más, sobre todo chavitas y niñas, adolescentes, sepan que es posible hacer muchas cosas y dedicarnos a muchas cosas, y que hay mujeres que son especialistas y expertas en muchos temas, y que las conozcan y que sepan sus historias y que las escuchen y que esto las inspire. Entonces, por eso siempre en este espacio trato de invitar sobre todo mujeres. En todo este tiempo creo que solamente he invitado a 1 o a 2 hombres. Entonces, pues, no, a 2 hombres. Muchas gracias. Y entonces dejamos el espacio abierto para que platiquemos después de eso. ¿Te late? Me late. Te mando un abrazo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye.